Hola, ¿qué tal? Buenos días, que el Señor os bendiga y deseo que sigáis adelante, que sigáis con fuerzas, que sigáis con salud, con bendición y sobre todo, con la guía del Señor. Y una semana más estoy aquí para compartir una palabra, para compartir algo que el Señor ha traído a mi vida y sé que va a ser de bendición y va a ser de ayuda para muchos. Y esta vez voy a coger una historia de la vida de Jesús, de los discípulos, que la encontramos en Mateo 17. Se acerca un hombre, se arrodilla delante de Jesús y le dice: por favor, libera a mi hijo, por favor, sánalo, porque es lunático, porque sufre, porque no podemos más. Y han venido tus discípulos, pero nada han podido hacer con él. Y mirad qué responde Jesús. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo aquí. Después Jesús viene este chico y es sano. Y acto seguido Jesús vuelve y dice: por vuestra poca fe, este es el versículo 20, porque de cierto os digo que si tú vierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Realmente, si nos ponemos a pensar este versículo tan conocido, hay quien puede decir: bueno, es una manera de hablar, porque no se va a mover una montaña, porque haría un gran estruendo, porque movería ciudades, derribaría. Y realmente es una manera de hablar. Pero la palabra dice que el Señor no es hombre para mentir, y Jesús era hombre, pero era Dios. Todo lo que nos propongamos en Él, lo vamos a poder conseguir. Yo he cogido a 3 hombres, 3 ejemplos de fe que me gustaría compartir con vosotros. Uno, sin dudar, es Jesús, parte hombre, parte Dios. Vamos a hablar de esa humanidad que Él tenía en medio de una pedazo de tormenta. Él duerme. Se levanta y le dice a la tormenta: cállate. Y la tormenta se calla. Luego vemos a un Pedro que le dice a un cojo: de lo que yo tengo te doy, sé sano. Y fue sano. Y luego vemos a un Elías que pide lluvia y cae lluvia del cielo. No hay ninguna situación humana que no te obedezca en el mundo espiritual si tú tienes fe. Hasta los elementos físicos y naturales nos obedecen. La tormenta cayó, paró. El cojo se sanó. En la lluvia descendió. ¿Qué es lo que tú quieres decretar en este mundo espiritual para que hoy, en este mundo físico, se pueda hacer posible? Estos 3 hombres conocían su verdadera identidad. No eran creyentes, no eran discípulos, no eran cristianos, no eran evangélicos. Tenían una identidad superior. Ellos entendieron la identidad que Dios le había dado. Un verdadero intercesor hoy en día, una verdadera intercesora hoy en día, se pone en pie y decreta y declara en el mundo espiritual en fe, libera cautivos, levanta muertos, decreta sanidad, y todo eso en el tiempo de Dios sucede.
La lluvia ha de obedecerte. La enfermedad ha de obedecerte. El sistema ha de obedecerte. Todo eso ha de obedecerte. Tú tienes, yo tengo autoridad. ¿Cuándo tienes identidad? Cuando tengo identidad. Si sabes quién es Dios, si sabes quién eres tú en Dios, y si sabes qué es lo que Dios es capaz de hacer y tú en Dios eres capaz de hacer, buenas noticias, hoy tienes autoridad, porque la autoridad se rige en creer quién te da esa autoridad. Esa es tu identidad como hijo. El tener autoridad es parte de esa identidad. Hoy, si tú crees, tú puedes. Hoy, si tú crees, tú tienes autoridad. Hoy, si tú crees, la montaña se va a mover. La situación se va a mover. El problema va a desaparecer. Todo eso en fe es posible. Porque el Señor lo dice, porque Jesús lo dijo y porque la palabra de Dios no es mentira. La palabra de Dios tiene validez y si tú lo crees, tú podrás hacerlo. Como hijos de Dios, podemos declarar lo que tenemos delante, que se mueva y se va a mover. Y se va a mover. No hay opción al que no se mueva, se va a mover. El COVID-19, si tú tienes fe y le dices muévete, el COVID-19 se mueve. Si tú le dices al cáncer muévete, en el nombre de Jesús el cáncer se va. Si tú le dices a la hipertensión, si tú le dices a la leucemia, si tú le dices a la diabetes, si tú le dices a todos esos problemas cardíacos, físicos, de enfermedades, muévete, se va a mover. En el nombre de Jesús se va a mover, porque la autoridad de Dios está en los hijos que tienen identidad. Y si tú y yo tenemos hoy esa identidad clara, Dios lo va a hacer, porque esa enfermedad se va a mover. La depresión, si tú tienes fe de que la depresión se va a ir, dile, yo tengo fe en el nombre de Jesús, así que depresión, muévete. Esquizofrenia, muévete. Locura, muévete. Bipolaridad, muévete y se va a mover. No hay nada imposible para Dios. Y si no quieres hablar de una enfermedad y estás pasando por ruina, por falta de dinero, por falta de trabajo, por falta de autoridad, por falta de dominio propio, por cualquier cosa, hoy levántate en el nombre de Jesús y di yo puedo porque tengo autoridad, porque creo en Él, porque creo en Jesucristo, porque creo en el Señor y sé que me ha hecho su hija y sé que me ha hecho su hijo y yo en el nombre de Jesús puedo. Estamos muy acostumbrados a hablar de la fe como algo más parte del creyente, como algo más parte de los hijos de Dios. Y déjame decirte que puede ser que lleves muchos años en el Evangelio, puede ser que lleves muchísimo tiempo escuchando de la fe, escuchando de que Dios tiene un plan, que tiene un propósito y todo eso está muy bien. Pero si tu identidad, si mi identidad como hijo de Dios no está clara, no está enfocada, nada hacemos. Vamos a pedir en esta mañana, vamos a pedirle al Señor, Señor, queremos acercarnos a ti. Si tú no conoces al Señor, si dicen que existes, yo quiero experimentarte. Y te aseguro que ese mundo espiritual va a venir a ti, te va a llenar de poder y de autoridad y de dominio propio. Y vas a ser capaz de ser una persona con autoridad. Vas a ser capaz de ser una intercesora, intercesor con autoridad, que cuando tú oras, levanta al pueblo, que cuando tú oras, los enfermos se sanan, que cuando tú oras, el cáncer se va, que cuando tú oras, cualquier cosa que está en nuestra mente se va y somos libres. Porque mayores cosas que yo, dijo Jesús, haréis en mi nombre. Así que adelante, adelante, cree en el propósito, vive bajo el propósito. Ten
intimidad con Dios. Ten tiempo para ti, para analizar tu vida, para comprobar delante de la presencia de Dios qué cosas están bien y qué cosas no lo están. Vamos a regirnos por autoridades, no terrenales, sino espirituales. Tú que me escuchas hoy, Dios hoy te quiere decir que no importa si hoy te has convertido, que no importa si eres pecador, que no importa las limitaciones humanas que tengas, no importa que no tengas un gran ministerio público hoy, no importa la edad que tú tengas, la inmadurez que tú tengas, a Dios solo le importa que tú seas una persona con identidad, que tú seas una persona que entienda que no es por ti, que no es por mí, sino que es por Él. Que el Señor os bendiga, que el Señor siga trayendo vida a vuestro interior. Os quiero muchísimo. Gracias por seguir una semana más estas reflexiones. Y ahora os voy a dejar un anuncio para este domingo. Que el Señor os guarde.